¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais, pero qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales os ahora avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Ahora habéis sido libertados del pecado y hechos semejantes, perdón, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Paz a ustedes, queridos hermanos en Cristo. Es un gusto saludarlos una vez más. Que el Señor de Dios, el Señor nuestro Dios esté con ustedes, que les bendiga y que les guarde ahora y siempre. El servicio liberador. Quiero comentarles o platicarles una vivencia, una experiencia pastoral hace muchos años, hermano. Estaba pastoreando la Ciudad de México, una iglesia, bueno, en el Estado de México, en Tultitlán, estaba pastoreando. Y había unas familias ahí, entre ellos había una hermanita que su, este, su mami había fallecido. Y ella tenía una amiga. Cuando su mami falleció, bueno, pues toda la iglesia nos ayudaba a apoyarla, estuvimos con ella, hicimos los servicios funerarios y todo. Pero es que yo me di cuenta de una cosa muy importante, de algo que me impactó mucho. Y es que una amiga de ella, de esta muchacha que había fallecido su mamá, ella, su mamá la había acompañado, perdón, su amiga la había acompañado durante todo el tiempo que la muchacha estuvo en ese luto, en ese trance de haber perdido a su mamá durante ese tiempo. Desde que supo la noticia, le avisó a su amiga y su amiga estuvo con ella y no se separó de ella. Le ayudó con los trámites, le ayudó con lo que tenía que decidir, le acercó todo lo que tenía que hacer. Le ayudó. Ahí estuvo todo el tiempo. La muchacha no dijo nada, solamente estaba con ella y ahí estaba, ahí estaba. Cuando terminó, yo me quedé impactado porque muchas veces no necesitamos decir nada, no necesitamos hacer nada, solamente estar ahí. ¿Sabe qué hizo esa mujer? La hermanita esta, ella hizo un servicio liberador, le ayudó, estuvo con ella y le acompañó. Y eso es lo que muchas veces necesita la gente, compañía, apoyo, estar con ellos. Entonces, hermanos, el servicio liberador es la lección número 5. La lectura que hice es una de las dos que tienen ahí ustedes marcadas en su cuaderno de escuela. La otra es el capítulo 13 de Juan, que ya leímos la semana pasada y que habla acerca del lavatorio de los pies. ¿Sí? Y el énfasis de la lección en esta clase, en este turno, en esta vez, va a ser que el servicio como experiencia de libertad. El servicio como experiencia de libertad. Fíjense nada más, ¿sí? Como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro 2:16. Vamos a manejar dos cosas muy importantes, pero quiero que ustedes lo vayan viendo conmigo, ¿sí? Pero primero vamos a ver el objetivo. Y el objetivo dice que nosotros vamos a valorar el sentido evangélico de ser libres del poder del pecado a fin de ser siervos del prójimo por amor del Señor para manifestar la nueva naturaleza que nos ha sido dada. Recuerde que nosotros contestamos tres preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a valorar el sentido evangélico de ser libres del poder del pecado a fin de ser siervos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para ser siervos. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser siervos. ¿Para qué? Para ser siervos. ¿Sí? Para ser siervos del prójimo por amor del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Bueno, manifestando nuestra nueva naturaleza o la nueva naturaleza que nos ha sido dada. Entonces, fíjese, así se va a hacer. Vamos a valorar, vamos a valorar el sentido evangélico a fin de ser siervos. ¿Para qué? Para ser siervos del prójimo por amor del Señor. ¿Cómo? Manifestando la nueva naturaleza que nos ha sido dada.
Y así el objetivo queda un poco más claro. Esto es importante que lo notemos porque al final de la clase es lo que vamos a repasar. Es el fin al que vamos a llegar. Bien, hermanos, miren, en las épocas antiguas, en la antigüedad, ¿sí? Había lo que se entendía como las personas libres, ¿sí? Y pues era una cosa. Ahora que estuve estudiando un poquito de derecho, vimos acerca de las personas en Roma. Y bueno, había los libres, los libertos, y había una clase de personas. Pero realmente los únicos libres eran la gente que estaba en el poder, ¿no? Los senadores, la gente que estaba en el gobierno, etcétera, el César, todos ellos eran libres. Los demás eran, pues podían adquirir su libertad, llamaban libertos, y había esclavos, había el pater familia, etcétera. Había muchas, pero aquí lo que se entendía como libertad de manos era la posibilidad de hacer lo que se quería. En la antigüedad, y todavía algunas veces se cree, que ser libres se cree que se puede hacer lo que quieran, lo que les plazca, ¿sí? Dentro, claro, esta libertad como la posibilidad de hacer lo que quieran dentro de los límites de la ley, ¿verdad? Dentro de los límites de la ley, porque aún siendo muy liberales, siempre hay cierto restricto acerca de la ley, ¿sí? Los esclavos no tenían libertad, ellos sí no, ellos no podían hacer, siempre eran propiedad de alguien. Por lo tanto, cuando viene Pablo, cuando viene los apóstoles y les hablan acerca del mensaje acerca de la libertad, pues ellos están escuchando algo totalmente nuevo, algo totalmente contrario a lo que ellos viven, que es la no libertad, ¿sí? Ellos, los primeros cristianos, ellos, la verdad, pertenecían a los estratos más bajos, a los más bajos. Ellos eran de esa sociedad de los esclavos. Entonces, cuando escuchan hablar de la libertad, les genera muchas expectativas. Ellos dicen, bueno, entonces, ¿cómo es este asunto de la libertad? Porque nosotros somos esclavos, no tenemos libertad. Entonces, esto es lo que les llama la atención a ellos, el que pueden ser libres. Y entonces vamos a entrar a lo que es el proceso. Jesús viene con la afirmación en que les dice, pues, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Apunta ese pasaje porque ese pasaje va a ser especial. ¿Sí? Y esto podría ser entendido, malentendido por muchos ahora, pero bueno, hermanos, hubo quienes imaginaron que su libertad absoluta era sin sumisión a nadie. Se convirtieron de su religiosidad al libertinaje de la carne. Y ese es el tema de Segundo de Pedro y de Judas, que hablan acerca de eso. Pero también hubo quienes la entendieron como una experiencia interna del Espíritu, sin consecuencias concretas. Miren, los cristianos hemos sido llamados a la libertad. Había diferentes hombres que entendieron la libertad de una manera. Por ejemplo, estaban los celotes, que entendían la libertad en el sentido político, ¿sí? Estaban también los filósofos, sobre todo los estoicos, perdón, filósofos. Los filósofos entendían esta libertad, era más bien como una libertad, así como si fuera más del espíritu, algo muy etéreo, ¿sí? Buscaban evitarse los dolores y hacían los placeres de la vida. Esto es una libertad más etérea, más así como del espíritu, ¿no? Nada más. Etérea. Ahora, y estaba lo que son los antinominianos. Antinominianos. Estos antinominianos decían que era lo único que buscaban era la gratificación de sus impulsos. Estaban en contra de la ley o sin ley o contra la ley. Más bien contra la ley. Contra la ley. No quedan ataduras, no quedan nada de eso, ¿sí? Pero cuando vemos esto, entonces ese era el entendimiento. Pero ¿qué nos dice la escritura o qué nos dice el pasaje acerca de esto? Y nos habla acerca de lo que es que la conversión ha sido, ¿sí? Posible porque Dios puso el anhelo de salvación en el corazón. ¿Recuerden? Había dicho el apóstol que él pondrá un corazón nuevo y lo buscarían, etcétera. Entonces Dios siempre ha sido tratado de hacer de la fuerza con su espíritu, tratar de hacer que la gente busque su salvación con el corazón, porque ese es el medio eficaz para lograrlo, ¿sí? Entonces, Dios nos dota de la fuerza para alcanzar una vida santa y virtuosa. Entonces, lo que ellos creían como libertad, ¿sí? Pues de alguna manera pues nos estaba dando. Por lo tanto, la libertad que daba le tenía que venir de Dios. Y esta se daba a través de su Espíritu Santo, el cual impulsa, Dios a través de esa fuerza, impulsa a la gente a buscar su salvación, el anhelo de su salvación,
Y esto, hermano, lo hace, entonces entra a lo que se va a hacer la libertad. Cuando dice la escritura, entonces que Dios nos liberta, nos vuelve hijos, porque antes que éramos esclavos. Y estos esclavos, pues no entendían de la libertad. Algunos querían entenderla de una manera, pero no era así. Entonces lo que hace Dios es mejor libertarnos Él y nos vuelve hijos. Ya como hijos nosotros, ¿sí? Como hijos, pues el asunto cambia. Ya no somos esclavos. Ahora somos hijos. Le pasa lo que el hijo pródigo, ¿se acuerda? Hazme como uno de tus jornaleros, ¿no? Dice, tú eres mi hijo, y le da calzado, le da este vestido y le da anillo. O sea, lo restaura en su lugar como hijo. Y el hijo, pues el hijo es libre, ¿sí? Entonces, el saber esto a nosotros, hermanos, nos tiene que impulsar a entender que nosotros decidimos dejar de hacer cosas para hacer otras, ¿sí? Lo que decidimos es dejar que la novedad de vida de lo que se manifiesta en todos los ámbitos de nuestra vida cambie, en todos los ámbitos, estudiar, trabajo, etcétera. Miren, aquí, esa libertad que le dieron los esclavos, esa libertad que nosotros teníamos, que no teníamos, perdón, estábamos atados a celos, ideas, ambiciones, violencia, engaños, mentiras, lujurias, egoísmo, porque ellos creían que la libertad se podía manejar así, había envidias y había una serie de cosas que se vivían acá porque creíamos que esa era la libertad, que así era. Pero no, hermano, la conversión nos ha ayudado a entender que si somos hijos, entonces la libertad detriva o va hacia otro sentido. En este caso, hacia el sentido de ser expresada con la nueva naturaleza. Ya somos hijos, ya no somos esclavos, entonces tenemos una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza es la que nos impulsa, es la que tenemos, la que se manifiesta, es la que se debe manifestar. Lo dijimos en la escuela sabática, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a valorar el sentido evangélico de ser libres del poder del pecado. Vamos a valorar eso, ¿sí? Y a fin de que ya siendo libres seamos siervos y nuestra nueva naturaleza se va a manifestar eso hacia lo que son nuestros prójimos. Pero ahorita lo vamos a ver lo de siervos, ¿sí? Entonces estamos en esta nueva naturaleza. Por lo tanto, hermanos, aquí se manifiesta nuestra nueva naturaleza en donde en todo lo que hacemos, cuando estudiamos, trabajamos, cuando establecemos relaciones con los demás, cuando proyectamos hacia el futuro, cuando pensamos, cuando hacemos negocios, cuando administramos el tiempo, cuando honramos a nuestros mayores y todo lo que la vida nos da. Nuestra nueva naturaleza tiene que ver con todo el asunto de mi vida completa. Todo, con todo. Luego entonces, hermanos, ¿sí? Quiere decir entonces que cuando llegamos a esa libertad, nosotros nos hacemos libres de todo. Déjenme leerles este pasaje déjenme cerrar aquí y le leo Primera de Corintios 9. Mire, vean usted este pasaje. Primera de Corintios 9, 19, dice así. Primera de Corintios 9, 19, dice así. Escúchelo. Por lo cual, siendo libre de todos, hasta ese nada más hasta ahí, ¿sí? La enseñanza bíblica, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios es que nosotros, que todo ser humano se haya dominado por el poder del pecado, ¿sí? Y es incapaz y sin disposición para salvarse a sí mismo. Todas las cadenas de opresión solo pueden ser rotas por el Espíritu de Dios y por medio de la fe en Jesucristo. Esto no se puede hasta que viene Dios. ¿Cómo se logra? Con la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Lo hace a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. Por lo tanto, por medio de la muerte de Cristo Jesús, Cristo nos libera de la muerte, nos libera del poder del diablo, nos libera del poder o del dominio de este mundo, ¿sí? Porque eso es lo que dice Efesios, por ejemplo, dice que nosotros somos esclavos o habíamos sido esclavos de este mundo, de nuestra carne y del príncipe de la potestad del aire. Entonces, cuando vemos esto, entendemos pues que Cristo viene a liberarnos de esa opresión. Miren, cuando en Colosenses el Señor nos habla acerca de que Él decretó, Él puso en su, clavó en la cruz, el acta que estaba contra nosotros. Mucha gente interpreta que sí son los mandamientos, que sí es la ley, que sí es lo esto. Pero hermanos, miren, si Cristo vino a libertarnos del pecado, de la opresión del demonio y de nuestra carne, entonces lo que hace es liberarnos de la carga que teníamos, que nos marcaba la ley. Y entonces Él
clava y es como si fuera una carta de decreto o fuera una letra de cambio. Nosotros debíamos esto, entonces va y lo clava en la cruz. ¿Sí? Entonces así es como Él nos libera de esto. La grandeza de Cristo está por encima de todos los poderes y el Señor venció al que tenía el imperio de la muerte, según Hebreos, y mostró que el diablo no tiene en absoluto, no es absoluto el diablo y que no hay mayor poder que el de Cristo. No lo hay. Hermanos, ahí ven ustedes en el Face, hermanos, no le crean. Hay unas fotos ahí de que decimos que es Cristo junto a uno que es el demonio, con sus cuernos y robo, y están haciendo vencidas así por los brazos. Pero hermanos, no puede ser, no puede medirse así, la verdad. Es burdo y es hasta grotesco hacer esos dibujos. ¿Quién puede venirse al poder de Cristo Jesús? Nadie. Ni mismo Satanás no tiene en absoluto nada que hacer con él. Mire, cuando estaba Jesucristo aquí en la tierra, ¿no acaso llegaba y le decía a los demonios, ¿qué traes contra nosotros? Te conocemos, eres el Cristo, déjanos ir, déjanos correr. Huían de la presencia de Cristo. Y lo ponen así como si estuvieran a las vencidas, como si estuvieran de igual a igual. Y incluso ponen ahí que Cristo lo vence, que para estar. No, hermanos, o sea, no tiene comparación. Cristo, el poder de Cristo no tiene comparación. Ese poder, hermanos, lo hace y lo sujeta hasta a la obediencia. Y en su obediencia, hermanos, esa obediencia, nuestra obediencia, la obediencia de Él, hace que Él muera en la cruz y nos salve de nuestros pecados. Ahora, esa obediencia a nosotros nos hace a obedecerlo a Él y nuestra obediencia se anota como una deuda porque esa era una letra de cambio. Nuestra obediencia que teníamos antes de conocer a Cristo era una deuda. Y esa era la carta que estaba contra nosotros, la letra de cambio que teníamos contra nosotros. Este recibo, hermanos, representa el poder que tenía la ley sobre nosotros y no la ley misma que Pablo ve ahora como clavado en la cruz. Entonces Jesucristo nos libera del acta de deuda que había contra nosotros. El acta de deuda que había contra nosotros. ¿Qué tiene contra Daniel Hernández? Bueno, tengo esto y esto. Entonces, todo eso que yo debía fue clavado en la cruz y sido quitado para eso. Yo ya no le debo. En la Cristo, a Cristo ya no le debo nada, ¿sí? Porque ya fue libre, ya fui liberado. ¿Sí? Entonces, estos verbos que tenemos anulando, quitándola y clavándola, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué podríamos entender si son anulados? Anulados, quitados y clavados a la cruz. Entonces, ¿qué hay entonces? Pues ya no hay deuda ya, no hay deuda. Por lo tanto, esto nos hace libres, hermanos, libres de todos. Pero cuando somos libres, cuando nosotros nos volvemos entonces libres, porque Cristo nos ha liberado, ¿sí? Entonces nosotros nos volvemos siervos. Ahorita va a ver usted esto. La segunda parte del pasaje de 1 Corintios 9:19 dice así: me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces se da cuenta. Dice, somos libres de todo, pero yo me he hecho siervo. Entonces ahora yo me he sujeto por propia voluntad. Antes era por deuda, antes era porque debía, era por temor, era por muchas cosas, menos por el amor de Cristo. El amor de Cristo me subyuga, hermano. Me hace que yo me sienta con Él. O sea, Señor, gracias por salvarme. Gracias por hacer esto en mi vida. Gracias. Ahora, yo quiero servirte a ti. ¿Y cómo te sirvo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Hermanos, cuando los esclavos pierden su libertad, generalmente tienen la expectativa de alcanzar la posibilidad de ser solo para sí mismos. Pero estos, cuando pierden su libertad, deberían pensar que el mensaje de Jesucristo sorprendió al enseñar que nos hace libres, pero para convertirnos en siervos de los demás. Vamos, tengo las cadenas de opresión del pecado, en este caso de mi amo, me tiene encadenado, y cuando Cristo me libera, me quita esas cadenas, entonces yo voluntariamente ya no tengo cadenas, ahora voluntariamente le sirvo, porque no me atan ninguna cadenas, ya no. Ahora lo quiero hacer porque así me nace, quiero hacerlo así yo. ¿Sí? Los discípulos de Jesucristo, entonces nosotros debemos mirar las cosas desde la perspectiva del reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios es que su reino crezca. Vean lo que dice Mateo 20, 25 a 28, que le voy a leer rápidamente. Solo algunos textos. Recuerda que el que tiene que leer los textos ahí en su casa es usted, porque ese solo es un resumen. 20, 25 a 28 dice que entonces Jesús llamando a los niños, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son
grandes ejercen sobre ellos potestades, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y entonces tenemos esa libertad de quien de Cristo y ahora nos ha hecho libres. Bueno, ahora me auxilio. Sí, porque he adquirido algo grande y ahora lo tengo y lo pongo a los pies de los demás. Nuestra salvación, hermano, fue conseguida por la sumisión de Jesucristo, siendo en la condición de Dios. Se hizo hombre y agonizó hasta la muerte pendiendo de una cruz. Entonces, a veces cuesta trabajo entenderlo así, como siendo Dios se hace hombre. Si ya estaba como Dios, no era más fácil que pensara así. Pues sí, esa es la tentación que tenía Jesús en el desierto. Pero nosotros vemos que él no cede ante la tentación. Porque hubiera sido mejor, bueno, a lo mejor hubiera sido más fácil que siguiera convirtiendo piedras en pan y se acabaría el hambre en el mundo. Pero no, hermanos, no se trata de eso, sino se trata de hacerse siervo. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a hacernos siervos y entonces servir a los demás. Porque todos los seguidores de Jesús tenemos la función de servir, aun cuando esto implique sacrificios. Y ahí están los pasajes que usted puede leer. Y entonces, acuérdese, la vez pasada hablábamos de la diaconía, que es el servidor. Y hoy vamos a mayordomo. El mayordomo es el que administra, el que hace, el que da. Bueno, y por eso recibimos dones, para administrarlos a los demás. Hemos sido hechos mayordomos. Mayordomo es aquel que rinde cuentas. ¿Y a quién le rendimos cuentas? Pues a Cristo Jesús. Cuando venga, acuérdese de la palabra de los talentos. A ti te di 10, a ti 5 y a ti uno. ¿Qué me diste? No, pues yo me diste 10, aquí están 10. Me diste 5, aquí están 5. Me diste uno y lo escondí. Entonces todos tenemos dones. Miren, hay una cosa que la iglesia siempre hacemos. O bueno, cuando hacemos eso, que regularmente hacemos el test, el cuestionario de los dones y decimos, ay, a ver cuántos dones. ¿Cuántos dones tiene usted, hermano? Y casi me dice, no, solo tengo uno. ¿Cuál? El de servicio. ¿Sabe qué hacemos con ese don, hermano? Lo escondemos. Lo escondemos y decimos, es que sabía cómo era, si no quería fallar. Por eso mejor escondí mi don. Y ahí ese es el problema. Entonces, ese don, esto que tenemos ahora, miren, es dado por Dios a través de su Espíritu Santo. Al liberarnos de la esclavitud del pecado, nosotros nos hacemos siervos por amor. Siervos por amor. Hemos dejado de hacer todas esas cosas que decíamos, malicia, etcétera, todo eso, para empezar a hacer con nuestra nueva naturaleza lo que debemos hacer, actos de bien para los demás. Hermanos, miren, mucha gente dice, es que ustedes los cristianos les prohíben esto y aquello. Nadie nos prohíbe nada, hermanos. Nosotros por amor a Dios hemos decidido dejar aquellas cosas que no nos traen ningún beneficio. ¿Para qué? Para servir a los demás. Hermanos, que no le guste, lo que pasa es que está tan ocupado haciendo la voluntad de Dios que no tiene tiempo para hacer lo que antes hacía. Porque está usted entregado a la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Por lo tanto, miren, el amor de Dios se manifiesta amando al prójimo. En ese es el mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, servir al cristiano. El servicio cristiano es el amor en acción. ¿Sí? Jesús tenía un ministerio de misericordia, Él liberó, Él sanó, Él trajo a los marginados, los restituyó, Él hizo con ellos, lloró con los afligidos, Él convivió con los desagradables, con los leprosos, con los fariseos, con los publicanos, con las pecadoras, con todos ellos, los ayudó a los indefensos, a los olvidados. Su ministerio era de misericordia, su corazón se preocupaba por ellos, dice que se estremecía todo su ser de ver nada más a ellos. Entonces, en el sentido cristiano, hermanos, en el sentido cristiano, el amor es un compromiso abnegado y cariñoso que se manifiesta en la búsqueda de el más alto bien de la persona amada. Entonces, recuérdelo, no es un asunto de emoción, es un asunto de compromiso. No, no. No vaya a tomarlo mal, hermano. Ni crea que estoy diciendo para presumir algo. Pero mire, hoy por la tarde venía caminando de la avenida de donde me deja el camión hacia mi casa y vi un muchachito delgadito, el pobrecito, ahí cargando un garrafón de agua y apenas si podía, 3, 4 pasos y lo bajaba porque pues, adolescente, chaparrito, flaquito. Y cuando le digo, ¿a dónde vas, hijo? Dice, aquí voy cerquita nada más. Y le dije, te ayudo. Entonces agarré el garrafón, me lo puse aquí arriba y me lo traje.
Y cuando vi que no era aquí cerquita, sino era toda la calle completa, como que dije, ya me estaba yo arrepintiendo. Pero ¿sabe qué? Pero es un acto que nace del corazón. Nadie me obligó a hacerlo. No quería seguir. Pero tiene que venir. Todos los actos que hacemos de bondad deben ser así. Actos que salgan de nuestro corazón. ¿Sabe qué hacemos? Nos comprometemos a hacer feliz al otro. Si el otro es feliz, sí, el muchacho sabe que haber llegado a su casa y haber dicho, ¿sabes qué? Mira, ni cargué, ¿por qué? Porque me ayudaron. Oye, qué padre, que a todo dar, se siente feliz. Ese es el asunto, buscar el bien del otro. No es un lado emocional, hermano, ¿sí? Es un lado de compromiso. El amor siempre hace el bien, ¿sí? Recuerda lo primero de Corintios 13:4. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, etcétera. ¿Sí? Entonces, hermanos, el principio básico del servicio cristiano consiste en el trato con gracia hacia el prójimo. Trato tanto de creyentes como no de no creyentes. Yo no conocí al chico ese, usted realmente no conozca a alguien que le ayude, pero usted le ayuda sin más. ¿Sí? Entonces, esto significa, hermanos, un cuidado proactivo del otro, buscarlo en todas las divisiones de su ser, ¿eh? Tanto física, relacional, emocional, mental, espiritual. ¿Sí? Gálatas 5:13 dice que el mandamiento del amor al prójimo, ¿por qué se nos fue dado? ¿Por qué se nos fue dado? ¿Cómo se puede distorsionar la libertad en Cristo para dar excusa a los deseos egoístas? Cuando podemos decir, pues es que no es de mi iglesia o cuando no es de mi clan, no es de mi grupo, no es, me cae bien, no lo conozco. No, no. Nosotros tenemos que dar, tenemos que hacerlo para todos. ¿Sí? Le voy a leer Gálatas 5:13 ya que, porque sí es importante que también comentemos acerca de este pasaje de Gálatas capítulo 5, verso 13. Aquí les lo voy a leer. Ya lo tengo aquí, Gálatas capítulo 5, verso 13, dice así, escúchelo bien. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, en el entendido de esto, nosotros vemos que nosotros tenemos que tener en ese sentido lo que fue la libertad para servir a otros, pero no para hacer lo que se nos antoja, sino para servir a otros. Así se puede extorsionar. Soy libre, al fin nada me acusa la ley, no me acusé. Ya no hago, ya no voy a guardar esto, ni el otro, ni aquello. No, hermano, no. El asunto es que la ley nos juzgaba y nos hacía ver que éramos pecadores. Esto entonces hizo un acta de las cosas que estábamos mal hasta que Cristo vino, la clavó en la cruz y esa ley, esa acta de decretos que estaba contra nosotros nos fue anulada, quitada, clavada en la cruz. Ya no lo tenemos. Ah, no. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, ahora esa ley que tenía la función antes de decirme que era pecador, ahora tiene la función de guiarme hacia hacer el bien. ¿Cómo? Honra a tu padre y a tu madre, no hagas esto, no hagas lo otro, etcétera. Entonces yo voy caminando ahora con la guía, no con las prohibiciones que antes tenía. ¿Sí me entienden? Ese es el asunto ahora. Y entonces quizá la gente no nos recuerde. Hermanos, mire, como esa muchacha que le platiqué al principio, yo la recuerdo, no recuerdo su nombre, no sé cómo se llama, lo es. Honestamente no me acuerdo, pero recuerdo lo que hizo. ¿Cuántas personas no recuerda usted? No por cómo se llama, sino por lo que hicieron. Por lo que hicieron. No son virtudes espectaculares, hermanos, pero esta mujer estuvo junto a ella justo cuando más la necesitaba. No hizo nada espectacular. Se dejó ser instrumento del servicio cristiano. Y para eso, hermanos, requerimos una capacidad para escuchar con atención y para reconocer en los ojos del otro la pena que embarga su corazón, como lo hizo esta chica con la hermanita. Y no era ni de la iglesia. ¿Cómo podemos detener nosotros el círculo tóxico de estar centrados sobre nosotros mismos y poner atención genuina en los demás? Siempre va a haber alguien ahí. Siempre va a haber alguien. Lo hemos dicho una y otra vez, siempre va a haber alguien al que esté necesitado. ¿Verdad? Siempre. Así que, hermano, ¿qué hacemos? Vaya, busca el prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Se acuerda usted de la parábola? ¿Quién es mi prójimo? Hagan eso, dedíquense esta semana a orar y a rogar pues, al Señor que les permita expresar el servicio con plena libertad, en su nueva naturaleza que se manifieste, en donde quiera que sea. Recuérdelo, no es un evento,
sino es un estilo de vida. A donde quiera que vaya, donde quiera que esté, que lo vea. Entonces, hermanos, la libertad no es la permisión para hacer lo que deseamos en la vieja naturaleza, sino para expresar el nuevo ser que somos en la fe de Jesucristo. Nuestra perspectiva de la vida debe cambiar. No todo se trata de nosotros. Hemos sido creados para la gloria de Dios y a Dios se le honra sirviendo al prójimo. Esa es la verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Le invito a lo de siempre. Comparta y pues pongan un like. Dejarme algún comentario. Y si gusta usted darme alguna idea, con muchísimo gusto estoy para escucharlos, leerlos y atenderlos. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes. Voy a parar.